Número 10. Muerte en SeaWorld. En la víspera de Navidad de 2009 ocurrió uno de los ataques de orcas más brutales de la historia en Loro Parque SeaWorld en Tenerife, España. El entrenador de orcas, Alexis Martínez, fue atacado por una orca llamada Keto, una orca que había pasado toda su vida en cautiverio. Keto nació en 1995, descendiente de Kalina, la primera orca nacida dentro de un parque temático de SeaWorld. A lo largo de la vida de Keto había engendrado muchas crías propias, todas nacidas en cautiverio. Era una de las mayores atracciones del parque e incluso había realizado viajes por todo el mundo para entretener a multitudes en otros parques temáticos. Había estado en Ohio, San Diego e incluso Texas antes de establecer su hogar permanente en España. Pero solo 3 años después de vivir en su nuevo hogar español, algo en la mente de Keto se rompió. Alexis estaba acostumbrado a trabajar con ballenas, había sido entrenador durante años y tenía una relación bastante amistosa con Keto. Pero en la víspera de Navidad todo salió terriblemente mal. El entrenador estaba en la piscina de entrenamiento con Keto ensayando para el espectáculo navideño, y entonces la orca gigante comenzó a actuar de manera extraña. No pudo realizar sus movimientos correctamente, y Alexis estaba empezando a ponerse nervioso. Luego la ballena se colocó entre Alexis y el escenario y comenzó a inclinarse hacia el entrenador. Keto se negó a responder a sus señales y luego empujó a Alexis al fondo de la piscina con el hocico. Alexis se dio cuenta de que estaba en serios problemas, pero no había nada que pudiera hacer. La orca regresó brevemente a la superficie de la piscina para tomar una gran bocanada de aire. Luego volvió a sumergirse y le dio un mordisco al entrenador. Cuando otros se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lograron asustar a Keto usando una red gigante, Alexis estaba muerto. Estaba sangrando internamente, tenía varias fracturas por compresión, sus órganos vitales estaban desgarrados y tenía marcas de mordeduras en todo el cuerpo. Número 9. Orcas contra ballenas azules. Por primera vez en la historia, los investigadores han registrado ballenas asesinas coordinando feroces ataques contra el animal más grande del mundo, la ballena azul. Los investigadores comenzaron a buscar ataques de orcas contra ballenas azules en 2019, y desde entonces han sido testigos de 3 ataques separados en la costa de Australia. Cada ataque fue coordinado por una manada de orcas, con una orca hembra a la cabeza. La forma en que se desarrollaron estos ataques te dejará boquiabierto. Según los investigadores, 2 ballenas azules fueron asesinadas con 16 días de diferencia en 2019, luego una tercera en 2021. Eran ballenas azules adultas perfectamente sanas, criaturas monstruosas que pueden crecer casi 30 metros de largo. Uno de estos ataques fue realizado por al menos 12 orcas, compuestas por 8 hembras adultas, un macho adulto y ballenas más jóvenes observando y aprendiendo. Primero las orcas rodearon a la ballena azul. Las orcas tardaron alrededor de 1 hora con ataques incesantes en debilitar a la ballena azul lo suficiente como para derribarla. Una vez que finalmente estaba en sus últimos momentos de vida, con las orcas mordiéndole la cabeza, una orca hembra nadó a su boca y se comió la lengua mientras moría. Después de que finalmente mataron a la ballena azul, 50 orcas más se unieron para una alimentación comunitaria masiva. También aparecieron un montón de pájaros, y durante días hubo albatros y pétreles alimentándose de los restos que flotaban en el agua. Número 8. A la deriva en el mar. Una pareja del Reino Unido quedó a la deriva frente a la costa portuguesa a finales de 2021 después de que su barco fuera asediado por orcas. Según las autoridades portuguesas, la pareja tuvo que ser rescatada después de que una manada de orcas mostrara un interés inusual en su embarcación y comenzara a atacarla. Ocurrió a unos 7 kilómetros de la playa de São Julião. Justo después de las 4 de la mañana, la pareja se comunicó con la estación de salvavidas local diciendo que necesitaban ayuda. Cuando la Autoridad Marítima Nacional finalmente encontró el velero, la pareja estaba en buenas condiciones pero muy conmocionada. Las orcas los rodearon, atacaron su bote y los dejaron sin poder escapar. Si no hubiera sido por la rápida acción del equipo de rescate, es posible que la pareja se hubiera adentrado en el mar y nunca la hubieran vuelto a ver. Número 7. Ahogando al entrenador. Kasatka, una orca de 30 años, se inquietó cuando escuchó a su cría gritar desde su prisión acuática en SeaWorld en San Diego. Se desquitó su agitación con su entrenador, un hombre llamado Ken Peters. De la nada, la orca gigante agarró a Ken por la pierna y lo arrastró bajo el agua, atrapándolo en el fondo del tanque. Esto fue el 30 de noviembre de 2006. Ken y Kasatka estaban en medio de un espectáculo. Se suponía que la ballena sacaría a Ken del agua con la punta de la nariz, pero cuando la pareja salió a la superficie quedó bastante claro que había un problema. Se podía ver a Ken agitándose salvajemente porque su pie estaba en la boca de la ballena. Los espectadores se quedaron boquiabiertos por la sorpresa. Luego vieron impotentes cómo la orca se zambullía profundamente en la piscina, arrastrando a Ken con ella. La bestia de 2.268 kilogramos lo mantuvo bajo el agua durante aproximadamente 1 minuto. Luego volvió a la superficie para respirar y luego lo tiró bajo la superficie una vez más. Eventualmente lo dejó ir, pero él había estado a solo unos segundos de ahogarse. Se quedó con un pie roto y heridas punzantes en la pierna. Curiosamente, esta no era la primera vez que Kasatka atacaba a Ken. Trató de morderlo en 1993 y nuevamente en 1999.
Luego, después del nacimiento de su cría, se volvió más impredecible y agresiva. Lamentablemente, el animal enjaulado desarrolló neumonía en 2008 y estuvo enferma hasta 2017, cuando fue sacrificada a la edad de 40 años. Número 6. Cazando tortugas marinas. Grupos de ballenas orcas rodeando y comiendo ballenas azules vivas es bastante aterrador, y también lo es la inquietante escena captada recientemente en video que muestra a las jóvenes orcas aprendiendo a cazar tortugas marinas. El fotógrafo y estudiante de biología Nicolás Dávalos estaba realizando un trabajo de campo frente a la costa de la isla Isabela en 2017. Esa es la isla más grande de las Galápagos. Estaba buceando en la superficie cuando ante sus propios ojos vio 3 orcas que perseguían a un par de tortugas marinas verdes. Había un adulto y 2 juveniles. La más vieja de las orcas usó la parte delantera de su cabeza llamada tribuna para hacer girar violentamente a la tortuga bajo el agua. Estaba jugando con su comida. Luego uno de los juveniles agarró a una segunda tortuga verde por la aleta y la arrastró muy por debajo de la superficie. Las orcas jugaron con las tortugas durante unos 30 minutos antes de cansarse del juego y alejarse nadando. Una de las tortugas murió a causa de la intimidación, pero la otra pareció sobrevivir. Pero aún así las orcas ni siquiera se habían comido la tortuga que mataron. Según Robert Pittman de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las orcas a menudo juegan con presas potenciales y luego simplemente siguen adelante sin siquiera molestarse en comérselas. Robert las comparó con los gatos y dijo que las orcas simplemente no pueden evitar empujar a las tortugas marinas como un gato empujaría a un ratón indefenso. ¿Cómo te sientes acerca de las orcas ahora que sabes que son unos matones tan malos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y sigue viendo el video porque tenemos más historias locas de orcas que salieron mal. Número 5. El navegante británico. El marinero británico Alan Bruce tenía 63 años cuando él y su amigo Stephen Pearce fueron atacados por 4 orcas frente a las costas de España en el verano de 2021. Según Alan, las ballenas rodearon el barco, luego intentaron volcarlo y comérselo. Las 4 orcas embistieron y sacudieron la embarcación, intentando desesperadamente arrojar a Alan y Stephen al agua. Incluso lograron obtener un videoclip de las ballenas, una pequeña familia compuesta por un macho y una hembra adultos y sus 2 crías, mientras golpeaban los costados de su bote. Aterrorizados, los marineros se retiraron bajo cubierta, pidieron ayuda por radio y se encerraron en el fondo mientras las ballenas continuaban chocando contra el casco de su yate, tratando de abrirlo. Deliberadamente rompieron parte del yate, dejando a los marineros solo con su sistema de dirección de emergencia. Se las arreglaron para llegar a 16 kilómetros hasta el puerto más cercano en Barbate, donde pudieron evaluar los daños. El yate no estaba totalmente arruinado y nadie fue comido, pero ciertamente asustaron a Alan y a su amigo. Número 4. Dawn Brancheau. Dawn Brancheau es una de las únicas personas en el mundo que ha sido asesinada directamente por una orca. Dawn estaba actuando con una orca llamada Tilikum en Orlando SeaWorld el 24 de febrero de 2010. Ya había estado trabajando allí durante varios años y era una entrenadora muy querida. Sus espectáculos con orcas trajeron millones de dólares de turistas al parque. Pero ese fatídico día de febrero todo cambió, y desde entonces SeaWorld no ha realizado otro espectáculo de orcas con un humano dentro del tanque. Lo que hizo que el incidente fuera aún más aterrador es que Dawn había desarrollado un estrecho vínculo con Tilikum. Tenía una gran relación. Dawn realmente amaba a la ballena, y hasta el día de hoy nadie sabe qué le pasó a Tilikum. Estaban en medio de un espectáculo cuando de la nada Tilikum agarró a Dawn por el cabello, la balanceó bajo el agua como si estuviera jugando al tetherball con ella y básicamente sacudió su cuerpo. La fuerza de los movimientos bruscos fracturó la mandíbula, la oreja y la rodilla de Dawn y le dislocó el brazo. Le rompió las costillas y le quebró las vértebras. Era como si alguien la hubiera metido en un agitador de pintura de tamaño humano, como el que se ve en las ferreterías. Su médula espinal había sido completamente fracturada y su cuero cabelludo fue arrancado de su cabeza. Eso es bastante brutal de escuchar, pero es la verdad sobre el poder de estos majestuosos animales. Dawn tenía solo 40 años en el momento de su muerte, y sus colegas de SeaWorld y su familia aún la extrañan. Está enterrada en el cementerio del Santo Sepulcro en las afueras de Chicago, y si hay un lado positivo es que Dawn murió haciendo lo que amaba y lo que le había gustado hacer toda su vida. Además, su accidente desencadenó una revolución que prohibiría a los entrenadores trabajar en tanques con orcas, evitando a cualquier otra persona este horrible destino. Luego, en 2016, SeaWorld finalmente anunció que ya no criaría orcas en cautiverio. En un par de años, es posible que no quede una sola orca en cautiverio en los Estados Unidos. Número 3. Bandas de ballenas. Se han visto bandas de orcas enojadas atacando barcos en el estrecho de Gibraltar, las aguas entre España y Marruecos. Estas ballenas enojadas muerden los timones, inhabilitan los motores a propósito y dejan a los navegantes varados y asustados. En palabras de Victoria Morris, sobreviviente de un brutal ataque de orcas en julio de 2020, el ruido fue bastante aterrador. Las ballenas orcas habían rodeado su bote de 14 metros
metros, lo estaban embistiendo y creando un horrible eco mientras se comunicaban. También estaban tratando deliberadamente de voltear el barco. Las bestias atacaron el barco de Victoria durante más de una hora, acabando con el motor y dejándola varada. Sus compañeros de tripulación tuvieron que pedir ayuda por radio, y como un criminal atrapado en el acto, las ballenas se habían ido cuando llegaron las autoridades. La bióloga marina Rocío Espada dice que las ballenas asesinas que muerden los barcos es una locura. Esta es una persona que ha trabajado con orcas la mayor parte de su vida, muchas de ellas desde que eran bebés, y sin embargo, a pesar de que los científicos están desconcertados, no se puede discutir que los ataques de orcas van en aumento. Se han visto bandas de estas criaturas durante los últimos 2 años atacando múltiples barcos en incidentes viciosos y aparentemente no provocados. Lo único que se les ocurre a los científicos es que el ruido y la contaminación de las industrias pesqueras están provocando que las orcas arremetan. Después de todo, quedan menos de 50 orcas en la región. Parece que han comenzado a defender sus aguas, tratando de destruir cualquier embarcación lo suficientemente pequeña como para destruirla. Número 2. El niño y la orca. En agosto de 2005, un niño de 12 años se estaba divirtiendo en las aguas poco profundas cerca de Ketchikan, Alaska. Su nombre es Ellis Miller, y en solo 1.2 metros de agua se encontró en el extremo receptor de una aterradora carga de orcas. De la nada, la enorme orca se dirigía directamente hacia él en Hell Bay. El animal medía más de 7.6 metros de largo y era capaz de moverse a 55 kilómetros por hora. Afortunadamente, la ballena no se comió al niño pequeño, pero lo golpeó, impactándolo con su enorme cabeza lo suficientemente fuerte como para enviar al niño al agua. Según los biólogos, la ballena tenía curiosidad o cambió de opinión sobre comerse al niño y en el último segundo abortó su ataque. Gary Freitag, voluntario del Servicio Nacional de Pesca Marina, dijo que si la ballena hubiera querido llevárselo, se lo habría llevado. En cambio, la ballena probablemente se acercó al niño pensando que era una foca de puerto, uno de los bocadillos favoritos de las orcas. Luego, cuando la ballena se dio cuenta de que estaba a punto de comerse a un niño humano, canceló el ataque. Esto es bastante fascinante porque muestra que incluso en la naturaleza, e inclusive si las ballenas a veces se esfuerzan por destruir barcos humanos, todavía no quieren comernos. De hecho, nunca ha habido un ataque documentado de orcas contra un ser humano en la naturaleza. Solo hubo un incidente en California a principios de la década de 1970 cuando un surfista fue mordido. Las únicas interacciones fatales con las orcas ocurren en los parques acuáticos. Número 1. Asesinato de ballenas. En 2018, una orca fue acusada de asesinato y su madre de 46 años fue identificada como su cómplice. El asesinato ocurrió frente a la costa de la isla de Vancouver en el oeste de Canadá. Los biólogos marinos presenciaron un violento choque de una ballena contra ballena y fue muy perturbador. Se vio a una orca macho y su madre capturando a una cría recién nacida por la cola, secuestrándola durante 3 horas, torturándola y luego ahogándola en las profundidades del agua. Esto es bastante brutal, incluso para las orcas. Una cosa es meterse con otros animales, pero este dúo literalmente secuestró a la cría de otra orca y luego la ahogó por diversión. Los biólogos marinos que presenciaron este despreciable acto lo calificaron como el primer caso confirmado de infanticidio y el único caso cometido por un adulto y su madre orca fuera de los seres humanos. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías estar atrapado en el agua con orcas o tiburones? Déjame saberlo abajo en los comentarios y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos impactantes como este.